Muy buenos días, estimados amigos, amigas, docentes de todo el país y público en general. Estamos tratando unas cápsulas, pequeñas cápsulas de información sobre la situación de los docentes. Ya tratamos la situación de las condiciones precarias en que trabajan los docentes en nuestro país. En segundo lugar, tratamos el tema de las enfermedades profesionales de los docentes. En tercer lugar, tratamos la cuestión de la jubilación. Hoy estamos tratando sobre las medidas arbitrarias y abusivas, ilegales del Ministerio de Educación en contra de los docentes. La verdad es que es necesario que todo el mundo sepa que para ser docente en este país, además de la formación universitaria que debe tener, que antes era en las escuelas normales, en la ley, en el artículo 4 de la ley de la carrera docente establece cuáles son los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para el ejercicio de la docencia? Uno, poseer el correspondiente título pedagógico reconocido por el Ministerio de Educación. O sea, más de 20.000 docentes que están desempleados de los últimos 20 años, más o menos, todos son docentes con su título pedagógico reconocido por el Ministerio de Educación. Dos, estar inscrito en el registro escalafonario en el Ministerio de Educación. ¿Vea? ¿Eso qué quiere decir? Para que hoy vengan a hacer una mañosada como la que acaban de hacer con ese examen, para decir, mire, aquí solo el 25% pasaron. O sea, es ridículo, es abusivo. O sea, yo soy docente profesional y por eso me indigna que hagan eso con los docentes, en desempleados o en ejercicio o jubilados. ¿Vea? No se puede. ¿Vea? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación reconoció ese título y lo escalafonó. ¿Y a qué vienen a abrir la bocota hoy a decir, mire, es que no están capacitados? ¿No les parece incongruente esto? O sea, eso no alcanza a esconder lo abusivo y arbitrarios que son. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación reconoció esos títulos y los escalafonó. Y por último, dice un requisito, no tener ninguna de las incapacidades para el ejercicio de la misma. Ah, pero escúchenme, si usted ya tiene un docente inscrito en el Ministerio de Educación escalafonado y usted cree que ese docente no es apto para ejercer la docencia, entonces para eso están las instancias que establece la misma ley, donde el Ministerio de Educación debe ir a probar que ese fulano no tiene capacidad para ejercer la docencia y oírlo y vencerlo en juicio, en arreglo a la ley. No es un cool millennial que solo porque hoy tiene el cargo de funcionario del Ministerio de Educación va a venir a decir, no, mire, es que este no tiene la capacidad. O sea, eso no puede ser. Luego tenemos los procedimientos para ejercer la docencia. O sea, no puede ser así como lo están haciendo. Mire, si esto que están haciendo las actuales autoridades del Ministerio de Educación, eso era lo que hacían en los años 60. Y vaya qué casualidad. O eran militares, o eran hijos de militares, o eran mujeres de militares, o eran recomendados de los militares y del partido oficial en aquel entonces, los que agarraban las plazas. Eso es lo que están haciendo ahora, nadie se equivoque. Eso es lo que están haciendo. Para eso están violentando la ley. ¿Vea? Entonces, así es como lo piensan hacer. Pues no, mire, hay un procedimiento necesario. En primer lugar, el Ministerio de Educación tiene la obligación de hacer un listado de plazas disponibles en todo el país, por departamento y por municipio. Aquí va, mire. Eso es lo que siempre se hizo para romper con esa corrupción, ese ciclo de
de corrupción, ese amañamiento en la entrega de las plazas. Una publicación de todas las plazas disponibles en todo el país, por especialidad, por institución, etcétera, etcétera. Luego, el segundo paso es que los docentes toman esa información para ver en qué lugar les conviene, de acuerdo a la ley, aplicar, ¿verdad?, para poder ganar esa plaza. Eso es todo. Eso es todo. Ahora, el consejo directivo escolar de ese centro educativo lo que tiene que hacer es agarrar todos los expedientes que aplicaron en el tiempo y forma que se les planteó y mandárselos al tribunal calificador de la carrera docente. ¿Desde cuándo una directora nacional de evaluación del Ministerio de Educación, esa mujer no sabe nada de lo que es la docencia? Que no me venga a decir que ella es la experta, la millennial, la cool. No, eso no es así. No, allí está la ley, el tribunal calificador de la carrera docente, bien o mal, esa es la ley, así es como debe cumplirse. Ahora, al final, es ese mismo tribunal quien decide quiénes son las personas. Pero el tribunal calificador, que lo compone representantes del Ministerio de Educación, representantes de las gremiales docentes y de la Corte Suprema de Justicia, es el que decide en base a criterios quiénes son los que ganan esas plazas. ¿Cuáles son los criterios? En primer lugar, el derecho al trabajo. En primer lugar, el derecho al trabajo. Todos esos más de 20,000 docentes tienen derecho al trabajo. No tienen por qué ponerse de rodillas ante nadie, porque para eso han estudiado, para eso se han sacrificado. Segundo lugar, la antigüedad de la graduación. Si ustedes van y revisan quiénes son los beneficiarios de esas plazas, yo les garantizo que aquí han violado la ley. Y si no, que la ministra de Educación publique quiénes la ganaron, cuándo se graduaron, y ahí vemos y confrontamos con la ley. ¿Por qué? Porque el criterio de la antigüedad de la graduación es un criterio que está en la ley. También debe ser tomado en cuenta el criterio del reingreso. Debe ser tomado en cuenta el criterio de la especialidad. Debe tomarse en cuenta el lugar de la residencia. Es decir, si alguien vive a 2 kilómetros de la escuela y alguien vive a 10 kilómetros, ese es un criterio que está a favor del que vive a 2 kilómetros. Las pruebas de selección, cuando hubiera igualdad de condiciones, los educadores salvadoreños tendrán prioridad sobre los demás centroamericanos y esto sobre los demás extranjeros. Es decir, cuando hay pruebas de selección, vamos a ir a ver. ¿Verdad? Fíjense, pero ese solo es un criterio, esa prueba de selección. ¿Verdad? Y habría que ver quién hizo esa prueba, quién la aplicó. Porque miren, yo soy docente desde hace casi 60 años y yo sé perfectamente cómo se pueden manipular esas pruebas. De eso yo me cuido de que me lo hagan, pero también no estoy de acuerdo con quienes hacen eso. Esa prueba, ¿quién la hizo? Por ahí andan diciendo que una gremial de educadores llevó un examen y que ese fue el que aplicaron. Yo tendría muchas dudas de eso, a menos que la gremial de educadores diga, sí, mire, nosotros reivindicamos ese examen porque nosotros lo hicimos. ¿Verdad? Que lo digan, para que la gente esté clara.
Además, se deberá tomar en cuenta la afinidad religiosa del aspirante cuando se trate de escuelas religiosas. O sea, si una escuela es religiosa, la afinidad religiosa del aspirante a esa plaza tiene que tener afinidad con la religión de esa escuela. Ahora, tengo que decirles, para terminar este tema, que vengan y digan, mire, es que ellos no contestaron porque no sabían. Eso es ridículo. Es ridículo un maestro que egresó hace 20 años y le hacen una pregunta. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a la ministra de Educación qué color es el caballo blanco de Napoleón y les apuesto que me va a decir que es negro. ¿Por qué? Porque esos son los ardides, esos son las mañas, esos son los amaños que usan los evaluadores para favorecer o perjudicar. De modo que con este tema yo quisiera dejar por sentado que el Ministerio de Educación está actuando de manera abusiva, violenta, está actuando de manera ilegal, está actuando de manera arbitraria, obsoleta. Eso, y contrario a lo que dice la ley. Contrario a lo que dice la ley. Claro, en los años 60, los educadores pudimos juntarnos y hacer un solo plan, un solo pliego de peticiones que incluían también la cuestión de la ley de la profesión de maestro para regular todas estas arbitrariedades, ¿verdad? Y aquello lo logramos gracias a la actitud que mostraron nuestros líderes docentes. Estoy hablando de la doctora Mélida Naya Montes, estoy hablando del licenciado Mario López, estoy hablando del profesor Mario Medrano, estoy hablando del profesor Arnoldo Vaquerano y otros que se me quedan en el tintero en este momento, que nos ayudaron a juntarnos, a hacer un solo frente, porque los educadores en realidad somos los responsables de formar las nuevas generaciones. Pero si somos los responsables de formar las nuevas generaciones, debemos de tener una actitud más crítica, más consecuente con las necesidades de los docentes, de los niños y de una mejor educación. Muchas gracias por atendernos y nos vemos en la próxima. Martes y jueves 9 de la mañana. No se olvide.